Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly América Latina, durante el primer año de Donald Trump, ellos nos necesitan mucho más que nosotros a ellos. Nosotros no lo necesitamos, así dijo Trump hace un año. Cuando regresó a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos ha consolidado su alianza con Argentina, con Ecuador, El Salvador, mientras ha presionado a Brasil, a Colombia, México y Venezuela. Para muchos, un año que parecen siglos, para algunos que dicen, pues, ha pasado de todo, que llega marcado en nuestra región por la caída de Nicolás Maduro como el mayor logro de Trump en defensa de la democracia en América Latina. Recordemos un poco el contexto. Trump ordenó en agosto un despliegue militar sin precedentes en el Mar Caribe para combatir a estructuras narcotraficantes, ejercer también presión sobre Maduro para que abandonara el poder usurpado en Venezuela. Lo señaló de liderar el denominado cártel de los soles. Y así ocurrió en su momento. Desde entonces, la tensión entre Washington y Caracas ha estado acrecentándose un poco después de lo que pasó con Maduro. ¿Por qué? Porque quedó un gobierno interino al mando de Delcy Rodríguez, que también pertenece a la argolla al régimen de Nicolás Maduro. Así fue la aprehensión de Maduro y las acciones que ha tenido Trump con respecto a este tema. Yo, Donald Trump, juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos con la ayuda de Dios. El presidente Trump, que ha demostrado que cumple lo que promete, tiene como mayor logro de este año detener y encarcelar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Se utilizó un poder militar estadounidense abrumador, por aire, tierra y mar, para lanzar un asalto espectacular, y fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una fuerza contra una fortaleza militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador proscrito Nicolás Maduro. Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Jay Clinton por su campaña de narcotráfico letal contra Estados Unidos y sus ciudadanos. En este primer año del segundo mandato, Donald Trump elevó a $50 millones la recompensa para dar con el paradero de Maduro. Y el 3 de enero, Trump marcó un nuevo rumbo para Venezuela, a oscuras y con estrategias de distracción. Lo que millones de venezolanos nunca pensaron posible sucedió. Las fuerzas Delta de Estados Unidos atacaron blancos estratégicos del régimen madurista, del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua, 3 estructuras designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. El resultado, la caída de Maduro. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y expulsado del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Trump mostró a Maduro detenido, esposado y con traje de preso. Tras los anuncios del presidente, Maduro fue bajado del avión junto con su esposa y remitido al cuartel de la DEA en Nueva York. Ya bajo el control del gobierno federal, Maduro llegó caminando con dificultad. Fue conducido desde las escalerillas a un calabozo por varios agentes de la DEA y del FBI por la decidida operación ordenada por el presidente 47 de Estados Unidos. Maduro era escoltado hacia su nueva residencia, una cárcel. Y Trump ya se lo había advertido. Maduro puede hacer lo que quiera. Tenemos un arma masiva, la más grande jamás vista en Sudamérica. Si él quiere hacer algo, si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga. Él no quiere meterse con los Estados Unidos. Tal como lo hacía para desafiar a Trump, ahora Maduro, al ingresar a las oficinas federales, saludó y deseó feliz año a quienes lo veían pasar. Acusado por el Departamento de Justicia bajo la administración Trump, Maduro fue citado a comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de inmediato para el mediodía del lunes 5 de enero. Pero su traslado desde la cárcel hasta la corte empezó antes de las 8 de la mañana.
Aquí llegó una nueva y muy comentada imagen de Maduro y de su esposa prisioneros. A bordo de una camioneta blindada fueron llevados hasta el helipuerto. De ese vehículo bajaron esposados con el traje de cualquier prisionero y con nuevas y notorias dificultades para caminar. Maduro utilizaba una chancleta hacia al abordar y descender del helicóptero, así fue captado por las cámaras de la televisión en Nueva York. A su lado Cilia, quien tenía una venda en la frente y también caminaba con dificultad, atada por las manos. Estamos a cargo. Maduro está preso desde hace 17 días y Venezuela avanza así hacia la democracia bajo el control del gobierno de Donald Trump. Visto lo visto, voy a saludar a quienes integran el panel el día de hoy. En este momento doy la bienvenida a la académica Carmen Beatriz Hernández, analista política y consultora internacional. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Muchas gracias a ustedes, Ruth. Siempre es un placer. Igualmente, en Ecuador me acompaña el internacionalista Esteban Santos. Un gusto tenerlo, Esteban. Ruth, siempre a tus órdenes, un gusto. Igualmente, y también un gusto siempre tener el criterio de Sandro Meco, periodista experto en temas políticos que tienen que ver con Estados Unidos y particularmente con nuestra región. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y feliz año, que estamos casi en febrero, pero no nos habíamos visto, así que aprovecho para desear feliz año a vosotros y a todos los espectadores. Gracias igualmente a los tres. Vamos a hacer una ronda rápida. Vimos el suceso con lo que abríamos este año, 3 de enero, detención de Nicolás Maduro, lo que ha pasado particularmente con Venezuela. Ahora Trump en un último discurso ha dicho ojalá y pueda involucrar a María Corina Machado dentro de este proceso de transición. Carmen, al hablar de Trump en nuestra región, voy a preguntarle, ¿ha cambiado el equilibrio del poder entre Estados Unidos, América Latina, tras el regreso de Trump? ¿Y qué significado tiene lo que pasó el 3 de enero con Maduro en Venezuela? Adelante. Sí, muy interesante pregunta y creo que va al meollo, ¿no? Lo que pasó el 3 de enero, por supuesto que reconfigura el mapa de las Américas y reconfigura, hace más tangible lo que se había venido llamando la doctrina Monroe del presidente Trump, ¿no? La doctrina Monroe en alusión a la doctrina Monroe de América para los americanos. Esto lo que nos habla es que Trump está esforzándose por la construcción de un nuevo orden mundial o un nuevo desorden mundial. Hoy lo estamos viendo con mucha atención lo que está pasando y va a pasar en Davos en estos días, pero estamos asistiendo al nacimiento de un mundo distinto, un mundo desglobalizado, donde en lo internacional la lógica del presidente Trump no mira de este a oeste, mira fundamentalmente de norte a sur. Es decir, hay una mirada en la geopolítica del poder, la mirada de Donald Trump es vertical, ¿no? Pone mucho más acento y lo hizo muy tangible. Lo sucedido con Venezuela, pone mucho más acento en el continente americano, incluyendo como parte del continente americano en esa visión de Trump hasta Groenlandia, ¿no? En esa visión geopolítica y ese mapa que Trump tiene en su cabeza, que es un mapa energético, pero también es un mapa que mira, que pone ese énfasis en la América para los americanos, mucho más que lo que la mirada este-oeste que tenían otros presidentes y otras doctrinas de la geopolítica de los Estados Unidos, que era más con la visión hacia China o la visión hacia Rusia, ¿no? Voy a darle la palabra ahora a Esteban. ¿En qué concuerda con lo dicho por Carmen en esta primera ronda? La frase "no los necesitamos" a América Latina de Donald Trump cuando empezó este segundo periodo. ¿Se ha convertido en política exterior real? ¿Cómo ve usted la actuación de Donald Trump? Y empecemos particularmente con el tema Maduro en Venezuela, para luego hablar de Milei, hablar de nuestro país, Ecuador, la relación que ha tenido y esta lucha contra la criminalidad con Daniel Noboa y también la relación con Bukele. Empecemos por Maduro, extracción, detención ahora en los Estados Unidos y actuación de Trump en nuestra América Latina.
Pues Ruth, yo creo, y parto de si quieres, un prisma académico, que la política exterior no es nada más que un reflejo de la política interna. ¿Por qué te digo esto? Yo estoy convencido en lo personal que al señor Trump no le puede importar menos el derecho internacional. Concuerdo, por lo tanto, en que estamos en un nuevo orden internacional, porque las reglas que mantuvieron la paz y la estabilidad del mundo por un poco más de 80 años simplemente ya no existen, porque es el propio hegemón el que las está violando y el que las está dejando de lado. Cuando hablamos puntualmente de Maduro, yo en lo personal, Ruth, estoy conflictuado porque por un lado te digo, ¿quién puede llorarle a un dictador? Yo celebro mucho, aplaudo, me alegra saber que hay un dictador que no pasará sus días como probablemente fue Castro en su momento en Cuba, que murió a avanzada edad en su pijama de seda. Celebro entonces porque al ver que el derecho internacional, que el multilateralismo no podía dar una respuesta por las reglas y los procesos como tal, que tengamos un dictador que finalmente vaya a hacerle frente a la justicia. Y después viene la otra parte, porque claro, no puedo dejar de pensar en el precedente que se está dejando, porque Trump, mientras capturó a Maduro, se permitió decir cosas como: y usted, señor Petro, en Colombia, no se vaya muy lejos. Y si bien me cae muy bien la señora Claudia Sheinbaum, no puedo dejar de reconocer, dijo él, que usted no gobierna. Quien gobierna son los cárteles de la droga. Y por lo tanto, yo como Estados Unidos no puedo dejar de descartar un ataque a estas democracias. Y claro, ahí, Ruth, evidentemente me llaman y se me disparan todas las señales de alerta, porque evidentemente en dónde queda un orden reglado para mantener una paz y una estabilidad global. La última parte que te diría, creo que en Latinoamérica estamos viviendo un poco de un déjà vu histórico. Si es que no mantenemos como región unos puntos mínimos de entendimiento, tú lo has dicho muy bien, hay dos bloques. Está quienes rechazan abiertamente cualquier acción de los Estados Unidos, que es el México de Claudia Sheinbaum, el Brasil de Lula, el Colombia de Petro. Hay un Chile que está bifurcando porque estaba en contra con Boric, pero ahora estará a favor con Kast, y países que abiertamente respaldan el actuar norteamericano, que es El Salvador de Bukele, la Argentina de Milei y el Ecuador de Daniel Noboa. Pero te digo, si es que no hay estos consensos mínimos en temas de seguridad, en temas de cooperación, en temas de narcotráfico, fíjate, y culmino diciéndote, si es que esto es el ver cómo está tratando los Estados Unidos a sus socios por el tema de Groenlandia, a socios OTAN, a países de la Unión Europea, imagínate entonces cómo será el trato diferenciado a lo que ya se permitió decir que es su patio trasero. Gracias, Esteban, por esta primera intervención. Sandro Meco, me quedo con usted. Ya lo ha dicho Esteban y lo ha citado. Al hablar de estos mandatarios que no son de su agrado de Donald Trump, Sheinbaum, Lula da Silva, Petro, claro, no hay que descuidar a Petro, lo acusó en su momento de tener vínculos con el narcotráfico, pero hay algo que queda en el ambiente, esto de que lo va a recibir el próximo 3 de febrero a Gustavo Petro. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, hay una frase que dice Donald Trump que creo que se adecua bastante a la hora de entender todo lo que hace y por qué lo hace. Él, hablando de Arabia Saudí, decía el año pasado que no cree en los enemigos permanentes. La pregunta, sin embargo, que tenemos que hacernos es: ¿cómo pasas de ser una nación o un dirigente enemigo de Donald Trump a ser una nación o un dirigente amigo de Donald Trump? Creo que el ejemplo perfecto, más allá de Bukele y de Milei, que lógicamente son los dos grandes aliados en Hispanoamérica de Donald Trump, creo que el ejemplo perfecto lo está poniendo Delcy Rodríguez, porque no nos desviemos de lo que está ocurriendo. Estamos hablando de uno de los grandes sucesos internacionales de los últimos años, pero a la vez está, y por favor estoy poniendo comillas, siendo un juego. Es decir, mientras Donald Trump recibía a María Corina Machado en Washington, D.C., John Ratcliffe, el director de la CIA, estaba con Delcy Rodríguez en Caracas. ¿Por qué? Porque esto es una batalla para ver quién adula más a Donald Trump o quién cede más a Donald Trump. Teníamos a María Corina Machado dándole esa placa y esa medalla del Premio Nobel de la Paz, y por otro lado tenemos a una Delcy Rodríguez que resulta que después de esa reunión con John Ratcliffe destituye a Alex Saab, al presunto testaferro de Nicolás Maduro del gobierno. Anuncia la cuestión de los barriles de petróleo que va a entregar a Estados Unidos, y también recibe el segundo vuelo de inmigrantes deportados de Estados Unidos para así, en cuanto al argumento oficial, conseguir llenar las arcas. Pero al final lo que estamos viendo en todo esto es una competición de adulación para ver
¿quién se gana el favor de Donald Trump en el gobierno de Venezuela? El propio Trump lo decía, y es que de verdad, y es que parece una palabra más, no lo es, fíjense. Quizá, tal vez, pongamos a María Corina Machado en el futuro gobierno de Venezuela. ¿Por qué? ¿De qué depende esa posibilidad, ese tal vez? De ver cuánto adula por un lado Delcy Rodríguez y cuánto adula por otro lado, en este caso, María Corina Machado. Entonces, a partir de ese ejemplo, que entre comillas puede sonar tan simple, podemos entender muy bien cómo se está configurando Hispanoamérica. Tenemos por un lado, efectivamente, a Bukele y a Milei, que siguen la línea de la adulación, y por otro lado tenemos, pues efectivamente, la línea de Petro, la línea de Carney, que tuvo un discurso demoledor ayer en Davos, y por supuesto la línea de una Sheinbaum que sí, que le rechaza, pero está ahí un poco en la línea de ver para dónde se inclina. Vamos a hacer un recorrido ahora sí. Relación particular con estos mandatarios que hemos mencionado, y le doy la palabra. Primero empiezo con Carmen, Esteban y Sandro. Citamos a Argentina. Argentina, que ha encontrado en Estados Unidos un salvavidas de 20.000 millones de dólares mediante un acuerdo que hubo de divisas. Esto sucedió en octubre de 2025, de los cuales activó 2.500 millones de dólares. Fueron devueltos en diciembre. Este acuerdo buscó, en alguna manera, contener la caída de la moneda en Argentina y también reafirmar la confianza del mercado. Sucedía esto a puertas de unas elecciones legislativas en la que La Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, venció, eso sí, de manera aplastante. ¿Qué podemos decir, Carmen, al respecto con la relación de Trump con Milei? Sí, la relación de Trump con Milei y la relación de Trump con Latinoamérica, porque después hubo unas elecciones muy importantes también en Honduras, muy polémicas, donde también Trump interfirió claramente y dijo pues claramente cuál era su preferencia, ¿no? Fíjate que es muy interesante que cuando Trump interfiere en las elecciones de mitad de periodo de Argentina, la mayoría de los analistas dijeron, no, esto va a generar un backlash, esto va a generar un boomerang, porque a los argentinos no les gusta que el imperio les diga cómo deben votar. Pues resulta que Milei ganó claramente las elecciones de mitad de periodo, cosa muy por encima de lo que eran las expectativas, y en buena medida se debió a esa línea que mandó el presidente Trump, ¿no? Porque, a ver, Estados Unidos siempre ha tenido interés en incidir en las elecciones de Latinoamérica, pero se venía haciendo a través de lo que se llamaba o se ha venido llamando el poder blando, ¿no? Pues una serie de formas más suaves, más sutiles de incidir en la política interior. Lo que estamos viendo por parte de Trump no tiene nada que ver con poder blando, ¿no? Es el retomar el lenguaje de la fuerza, y de la fuerza implica no solamente la fuerza económica, como fue en el caso de las elecciones argentinas, donde explícitamente dijo que él ayudaría a la Argentina y avanzaría en esta línea de crédito en la medida que Milei tuviera holgura parlamentaria, ¿no? Y eso afectó las elecciones. Lo mismo pasó en Honduras, o algo muy similar pasó en Honduras, y lo que estamos viendo es esa manera de incidir desde lo económico muy explícitamente, o desde lo militar, ¿no? Si es necesario. Luego no sé si quería comentar algo más en relación a una encuesta muy reciente que sacó Atlas Intel, que es una encuesta interesantísima porque hace una medición continental, ¿no? Va viendo cómo es percibida la acción de Trump en toda la región. Y algo muy impresionante es que la acción del 3 de enero, la acción militar del 3 de enero sobre Venezuela, que culminó con la extracción de Maduro, es percibida positivamente por todos los países latinoamericanos, algo que sería impensable hace un par de años, ¿no? Y en parte es derivada de esa dicotomía que Esteban, ¿no? Ese dilema que no sabemos cómo reaccionar ante un liderazgo político que había estado absolutamente en inacción tras la tragedia de Venezuela. Dormidos, así lo califican muchos. Gracias, Carmen. Esteban Santos, vamos a pasar a nuestro país.
A nuestro país, Ecuador. Sabemos, se ha acercado mucho a Estados Unidos en busca de una cooperación para combatir el crimen transnacional. La administración Trump respondió con un alivio económico, estamos hablando de 19.5 millones de dólares, 13.5 millones de dólares también para combatir narcotráfico y 6 millones para apoyar con drones a la Armada de nuestro país. Fue anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio, estuvo de visita en la capital el 4 de septiembre. También Estados Unidos incluyó a los lobos, a los choneros, a estos dos grupos criminales narcotraficantes en el listado de organizaciones terroristas extranjeras cuando estuvo Marco Rubio de visita en nuestro país. ¿Cómo ha mejorado la situación con esta relación buena que se ve entre Daniel Noboa y el presidente Donald Trump? Pues querida Ruth, mira, yo personalmente creo en el pragmatismo en las relaciones internacionales, esta máxima de Kissinger, ¿no? Que los estados no tienen amigos, lo que los estados deben tener son intereses. Y entonces yo creo que el Ecuador ha tenido un cambio interesantísimo en donde pasamos de una sobreideologización, en donde nos llevábamos más con países solo porque políticamente, ideológicamente estaban más acercados. No tengo por qué pelearme con Irán o con Bielorrusia, honestamente no entendía qué hacíamos teniendo misiones diplomáticas en esos países. Pues hoy día hay que entender, y creo yo, la importancia de diferenciar pragmatismo de dependencia, porque estamos alineados con los Estados Unidos. Que le hayan invitado a Mar-a-Lago a un cóctel a Noboa, que haya estado en la toma de posesión del señor Trump, pero que eso no impida que reciba una visita del propio Xi a Pekín y que inmediatamente de eso su señora Lavinia Balbonesi se tomó el té con el rey Carlos en Inglaterra. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? El pragmatismo, las relaciones internacionales se las hacen relacionándose. Entonces, hasta ese punto, yo personalmente, Ruth, estoy muy de acuerdo en que tengamos una agenda muy nutrida en relaciones internacionales, en política exterior. El tema es que cuidado vayamos a tergiversar, porque después vino otro evento interno que fue la consulta popular, que el presidente la perdió, y creo que en mi criterio se mandaron mensajes equivocados cuando empezaron estas visitas con calificadas como se decían privadas, que no podía conocer el ecuatoriano, que no le acompañó la canciller. En fin, creo que eso no ayuda a enaltecer lo que se está intentando lograr, que es un Ecuador que se pueda haber visto en concierto internacional como un país abierto a inversiones. Entonces, ¿con qué concluyo? Yo creo que hay dos visiones, como te decía hace un segundo, en la región. Hay países que están sobrevalorando más la parte ideológica, puntualmente me atrevo a decir la Colombia de Petro, y creo que esto le ha pasado una factura muy dura. Hay países que quieren ser absolutamente dependientes solo del gobierno de los Estados Unidos, y por eso es que te digo, tomando nota de lo que está pasando con sus aliados en el primer mundo, la Unión Europea, los socios de la OTAN, creo que hay que tomar con muchas pinzas eso, reconocer que los Estados Unidos siguen siendo nuestro primer socio comercial, pero eso no quiere decir que no tenemos por qué no dejar de relacionarnos con el resto del mundo en defensa de nuestros intereses. Seguimos hablando de ideologías, de personas que piensan afín. Sandro Meco, muy brevemente antes de irme a la pausa comercial, no puedo dejar de citar a Nayib Bukele, que recibió en su momento en la megacárcel del Secot a más de 200 migrantes, esto fue en marzo 2025, la mayoría venezolanos que habían sido señalados como delincuentes por Estados Unidos. No fue gratis, obtuvo un pago de 4.76 millones de dólares según una carta oficial del Departamento de Estado. Así vemos pues esta consolidación, Milei, Noboa, Bukele, los únicos mandatarios incluso invitados a la juramentación como presidente de Donald Trump a la Casa Blanca. Relación El Salvador, Estados Unidos, Bukele, Trump. Bueno, al final Bukele creo que es quien marca el camino para el resto de dirigentes que están a favor de Trump dentro de Hispanoamérica. Cuando Bukele acepta el poder albergar a todos estos prisioneros venezolanos, no lo hace únicamente por la suma económica, lo hace por lo que viene después, lo hace porque el concepto de todo un país cambia según lo que haga su líder con respecto a Trump. Trump lo sabe, Bukele lo sabe, y por eso, incluso aunque saliera perdiendo en este acuerdo, incluso aunque no tuviera ningún tipo de cifra económica detrás, Bukele sabe que le interesa poder subirse a ese barco. Milei también, lo estabas comentando. Al final, Trump es clave a la hora de que Argentina gane las últimas elecciones legislativas. Milei lo sabe, y por ese camino que es el que va haciendo Bukele es por el que van recorriendo todos los mandatarios hasta llegar al más reciente afín a Donald Trump en la región, que es Kast. Así que el modelo es ese.
Vamos aquí a un pequeño corte comercial, esto es Ángulo, aquí estamos hablando de la relación de Trump con América Latina. Segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, empezó hace un año y reconfigura un poco el mapa político en nuestra región, un escenario marcado por la expansión económica, la diplomacia con China, relación que tienen también algunos países con China, que en las últimas 2 décadas multiplicó por más de 20 su comercio en nuestra región. Pues ahora el mandatario republicano tiene sus aliados, estábamos hablando ya en este primer bloque, Milei, Bukele, Noboa, y a quienes definitivamente no le tiene mucha simpatía. Sin embargo, pues en política exterior está por verse muchas cosas. Petro, Sheinbaum y también pues la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en un proceso de transición, además donde dice Estados Unidos, él es el administrador de Venezuela. Volvemos enseguida, esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo estamos hablando de la relación de Donald Trump con América Latina. Vamos a citar inmediatamente ahora los países con los que Trump no ha tenido encuentros, sino todo lo contrario. Brasil, Colombia, México, bajo la presión de Donald Trump. Brasil, Colombia y México, dirigidos por estos gobernantes progresistas. Tuvieron un poco de la presión de Donald Trump durante este primer año de su segundo mandato. Impuso a un sinnúmero de productos agrícolas un arancel del 40%. Esto se dio en julio al considerar que estaba adelantando una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro. Esto sucedía en Brasil para condenarlo por un golpe de Estado. También vamos a volver a citar la relación de Trump y Petro, con quien se ha enfrentado en más de una ocasión en redes sociales, lo llamó narcotraficante, luego de que se opusiera a los ataques contra embarcaciones que a criterio de Petro no estaban de acuerdo, eran simples pescadores, no, como decía Estados Unidos, personas que transportaban droga en el Caribe. Poco después el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Petro, luego de que pidiera a sus soldados desobedecer a Trump. Esto hizo Petro en Estados Unidos durante una marcha pro-Palestina que se desarrolló en Nueva York, y también lo incluyó a Petro en la lista Clinton por estos presuntos nexos con el narcotráfico. A inicios de febrero, Petro dice, y ya lo ha anunciado, que se va a reunir con Donald Trump, que va a ser recibido. Entonces ahí estábamos un poco también dialogando de qué se trata todo esto. Carmen, le doy la palabra con los que no ha tenido buena relación, sino todo lo contrario. Sí. Bueno, creo que lo has descrito muy bien. Pero luego hay una arista importante, ¿no? Trump está basando buena parte de su estrategia geopolítica en el tema arancelario, pero el tema arancelario también tiene implicaciones puertas adentro. Tiene implicaciones domésticas y implicaciones inflacionarias para la economía norteamericana y en consecuencia tiene implicaciones muy directas sobre el electorado de Trump en un año electoral, en un año donde vamos a elecciones de mitad de periodo, ¿no? Entonces, creo que es un equilibrio delicado porque Trump ha tenido una merma muy importante en sus niveles de popularidad. Está más o menos anclado alrededor del 40%, pero en un segmento tan importante como fue electoralmente en 2024 el elector latino, ha caído 20 puntos. Trump tenía algo así como 50% de favorabilidad entre los electores latinos y ahora está alrededor de 35%. Entonces, eso, por muchas razones, ¿no? Una de las cuales las actuaciones tan violentas en términos de las migraciones, pero también y sobre todo lo que pesa sobre el bolsillo de los consumidores norteamericanos. Entonces, creo que esa práctica de
ejercer poder geopolítico a través de los aranceles tiene unos límites y tiene un equilibrio con el cual Trump tiene que jugar necesariamente y particularmente en este año tan importante para las elecciones de mitad de periodo, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo, bueno, es vertiginoso. Tenemos un año, cumple un año el presidente Trump. Yo recuerdo que a principios del 2024, que era el año electoral, 2 de cada 3 norteamericanos decían que estaban aburridos de ver lo mismo siempre y que querían algo diferente. Bueno, ha ocurrido como en la maldición esta de que ojalá obtengas lo que pides, ¿no? Ojalá obtengas lo que deseas, porque realmente lo que hemos visto es algo muy distinto y un año que parecen 7, ¿no? Es un año como de edad perro, ¿no? Muchos dicen eso, sí. Así es, han pasado algunos siglos, dicen algunos, para argumentar un poco la idea, Carmen, que usted planteaba. Sandro Meco, ¿qué busca Trump al sentar o al recibir, mejor dicho, a Gustavo Petro particularmente? Bueno, incido un poco en lo que he dicho antes. Yo creo que al final, independientemente de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con él, Trump es un hombre de negocios. Y de nuevo, no creo que por muchos enfrentamientos que haya habido en redes sociales, por muchos apelativos, por distintas contiendas, creo que al final Donald Trump no cree en que haya enemigos para siempre porque cree que siempre puede llegar al diálogo. Y no solo eso, es que de hecho, si consigue llegar a ese diálogo, él mismo va a ver como su moralidad, como la importancia que se da a sí mismo aumenta. Porque fíjate, parecía que este estaba en mi contra, pero he conseguido convencerle y ahora la tengo de mi lado. Pensemos en Marco Rubio. Es el hombre Sandro, más importante ahora mismo. Sí. Perdón que lo interrumpa ahí, pero claro, Sí. reitero esta inquietud, porque usted me dice, sí, claro, es un hombre de negocios, Donald Trump, pero llega Petro como aliado necesario, como un adversario vigilado. ¿Qué negocia en este caso Colombia o qué se pretende aquí? ¿Cooperación, migración, seguridad? ¿Qué puede estar dentro de esa conversación? Todo lo que me preguntas es sí. Creo que quiere todo eso, quiere un lugar más con el que poder negociar pues precisamente los traslados migratorios, creo que quiere seguridad para el hemisferio, creo que quiere un aliado más para esa lucha contra las drogas y creo que también quiere otro gobierno más que esté a su favor. Petro es uno de los grandes opositores de Donald Trump y eso no es ningún secreto para nadie. Pero eso puede cambiar y si no, Donald Trump cree que eso puede cambiar y por eso le ha invitado a la Casa Blanca, porque de nuevo, él prefiere este modelo y lucha por él hasta el final. Esteban, voy a cerrar con usted esta ronda. Lo de la ida de Petro, el hecho de entrevistarse con Donald Trump, un diálogo estratégico, como lo ha citado Sandro en cierta manera, o podría darse una advertencia personal, porque Petro está dispuesto a negociar, ¿a cambio de qué? Estamos en un año electoral aquí en Colombia. ¿Qué se puede esperar de esta conversación? Te doy 2 ideas. La primera, este aforismo que le dicen a Trump del taco, ¿no? De Trump always chickens out, que al final empieza con una postura maximalista y después trata de llegar a un acuerdo mínimo. Mientras ustedes conmigo hemos estado conversando en este espacio, veo que el presidente Noboa presenta un tuit y dice que va a poner un arancel del 30% a Colombia. Y a mí, personalmente, no, yo hilando fino, creo que aquí hay una coordinación y como tú muy bien lo dices, es un año electoral en Colombia. Ecuador y Colombia son hermanos, se llevan muy bien desde siempre. Ahora, el problema de los personalismos, fíjate tú cómo pasa una factura. Vamos a ver si es que esto le afecta al Ecuador en el tema eléctrico, por ejemplo, pero me atrevo a decir que esto es una acción que puede ser coordinada justamente, como decíamos hace unos momentos, entre países alineados, en este caso Quito y Washington, en desmedro de lo que puede ser esta política exterior y política pública con la impronta del señor Petro. Me voy a ir aquí a un pequeño corte comercial para luego volver con las conclusiones de este primer año, la relación de Donald Trump
con nuestra región, con América Latina. Antes voy a citar lo que decía Donald Trump antes de ir a Suiza. Había reiterado el compromiso que tiene con Venezuela, también con la Premio Nobel de Paz, con María Corina Machado, frente al futuro democrático que ha de llegar tras la caída de Nicolás Maduro. Donald Trump planteó que ella estaría incluida en los procesos de transición diseñados por la Casa Blanca para Venezuela, lo decía así, y volvemos luego del corte. Venezuela, por ejemplo, abrió sus prisiones a Estados Unidos. Por eso, una de las razones por la que me sentía tan en contra de Venezuela. Ahora me encanta Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros. Han sido muy agradables. Ha sido muy agradable y ella es una mujer increíblemente agradable. También hizo algo increíble. Como sabes, hace unos días hemos hablado con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo. Pero estamos tratando con la gente y toda la gente de Venezuela y lo hemos estado haciendo muy bien. Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudita. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. ¿Qué se espera en los próximos días, meses y el año también que va a venir para Donald Trump con nuestra región, viendo las cosas tal cual están en este periodo de transición, que es también lo que anhela la región, un poco de orden y también la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico? Voy a empezar inmediatamente con Esteban, luego le doy la palabra a Sandro y termino con Carmen. 2 minutos para cada uno, adelante. Pues Ruth, yo creo que estamos viviendo historia y la historia, como decía Mark Twain, no se repite, pero muchas veces rima. Creo que es importante que los latinoamericanos entendamos estar a la altura de la historia. Esto es, como decía al comienzo, tener una agenda clara, mínima, no partidista, no hablar tanto de izquierdas o de derechas, pero entender que hay intereses en conjunto de toda la región. El tema migratorio, el tema seguridad, el tema estabilidad. Si es que no tenemos como región una opinión mínima sobre estos temas, pasaremos a hacer lo que Trump decía, su patio trasero. Fíjate los problemas que se están dando en este momento con todos sus socios europeos, con todos sus socios de la OTAN, y por lo tanto es muy importante entender que un mundo necesita un sistema de pesos y contrapesos. Veamos qué pasa al final de año en las elecciones de medio término de Estados Unidos y si es que este sistema se puede volver a balancear, pero mientras, por algún lado, reconocer que hay avances en cooperación directa con el hegemón y en otros también hay que decirlo muy claro, una señal de advertencia, de alerta, porque hay un Donald Trump que cree cada vez menos en el multilateralismo y cree en la imposición del poder duro, del hard power sin más. Sandro, adelante. Ruth, ¿cómo te atreves a hacer esta pregunta? ¿Cómo sabíamos que iba a ocurrir hace un año en el mundo, en Estados Unidos y en Hispanoamérica? No lo sabíamos, no nos esperábamos, no imaginábamos que muchos de los escenarios que han acabado ocurriendo, pues precisamente ocurriesen. Vamos a intentarlo porque al final lo que es nuestra misión es intentar que los espectadores pues al menos tengan una vía por la que piensen que las cosas pueden ir. Es un año con eventos, es un año con elecciones en Colombia, como habéis dicho, es un año con elecciones de medio mandato en noviembre, es un año en el que pueden cambiar muchas cosas, pero creo que si hay algo que queda claro de cara a Hispanoamérica y su relación con Estados Unidos, es que ahora mismo no tienen que tomarlo como una relación con Estados Unidos, sino una relación con Donald Trump. Y en esa relación puedes estar en uno de estos 3 lados. Puedes o seguir el juego a Donald Trump, o estar en contra de Donald Trump y tratar de buscar llegar a un acuerdo, o seguir el juego a Donald Trump un poquito más tarde. Con respecto a esto tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que esto no atañe o no es la situación solo con Hispanoamérica, es con el mundo entero. Con Europa ocurre, con China ocurre, con Rusia ocurre. Y la mala es que los que estáis más cerca sois vosotros. Lo cual quiere implicar que a lo mejor ese eslogan que decía Trump en un primer momento de America First no se refiere a Estados Unidos, sino efectivamente a América. Veremos qué ocurre con esa doctrina Monroe y veremos qué pasa en los próximos años. Pero creo que ahora mismo el campo de batalla es ese.
Sí, muy bueno, muy bueno, Sandro, y de verdad que cómo se atreve Ruth a hacernos esta pregunta tan difícil. Pero efectivamente creo que el legado de Trump este año es el nacimiento de este mundo mucho menos seguro, mucho menos estable, y un mundo donde creo que hay oportunidades muy claras para América Latina que deben aprovecharse y un riesgo también muy claro. Y el riesgo al que Latinoamérica debe hacer frente común es el riesgo de que se sobreponga, se impongan los incentivos económicos sobre los incentivos políticos y sobre la democracia. Y es justamente el riesgo también que ejemplifica muy claramente Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas probadas energéticas del mundo y está a 2 horas y media de distancia del país con la mayor demanda energética del mundo. La simbiosis es clara, pero que se haga esa simbiosis solamente en base a los intereses económicos y no se trabaje por la democratización con una sociedad que tiene hambre de democracia, es un riesgo al que hay que atajar. Eso era parte de las conclusiones bien dadas por mis analistas con respecto a lo que podría ser teniendo estos acontecimientos que ya sabemos, elecciones en Colombia, proceso de transición en Venezuela y demás. No era pretender tener una bola mágica, pero bueno, así de impredecible empezó Trump. Vamos a ver cómo se desarrolla este segundo mandato que ha empezado justo este 20 de enero del 2026. Aquí hacemos una pausa. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. No me queda más que agradecer. Esto ha sido el programa Ángulo, a quienes han participado el día de hoy como panel. Carmen Beatriz Hernández, analista política, consultora internacional. Gracias, Carmen. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. También el criterio dado por Esteban Santos, internacionalista desde Ecuador. Gracias, Esteban. Querida Ruth, siempre a tus órdenes. Gracias también a Sandro Meco, periodista experto en temas políticos que tienen que ver con los Estados Unidos. Gracias, Sandro. Ruth, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo y vamos a por ello. Feliz año. Feliz año. Gracias a todos por esta sintonía, esta compañía con el programa Ángulo. Diariamente nos encontramos. Mañana nos vemos con una nueva emisión. Ustedes sigan con la señal de NTN 24, el canal internacional de noticias.